Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. En el funeral de mi esposa, mi nuera se inclinó sobre la tumba, me sonrió y dijo lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan: toma tu lugar en la fila, Horacio. ¿Sigues tú? Todos rieron. Mi propio hijo se rió. Yo no dije ni una palabra. Pero 3 días después, encontré una nota en el bolsillo de mi saco. El último regalo de mi esposa para mí, y lo que decía: pondría a mi nuera de rodillas en mi porche bajo la lluvia, rogando perdón en menos de un mes. El panteón aún estaba húmedo por la lluvia de la mañana cuando mi nuera se inclinó hacia la tumba abierta, me sonrió como si estuviéramos compartiendo una broma, y dijo lo suficientemente fuerte como para que toda la fila de atrás escuchara: toma tu lugar en la fila, Horacio. ¿Sigues tú? Mi hijo Andrés se rió. 2 primos que apenas reconocí se rieron. Una mujer del vecindario se tapó la boca, pero sus ojos ya estaban sonriendo. No me moví. No dije ni una palabra. Solo me quedé allí, de pie en el panteón particular de Veracruz, sosteniendo una pequeña brújula de bronce en mi mano derecha, y grabé en mi memoria cada uno de los rostros de ese semicírculo. Esa es la única cosa que admitiré sobre mí a mis 68 años. Olvido dónde dejo mis lentes de lectura 2 veces al día, pero no olvido a quién se rió de mí mientras bajaban a mi esposa a la tierra. Mi nombre es Horacio Bernal. Nací aquí, crecí aquí, y dirigí fletes y cargas Bernal desde una bodega en la avenida Miguel Alemán durante 31 años antes de venderla en 2019. Vivo en una vieja casa de tonos pastel en la calle Zaragoza, al sur del centro, con pisos que crujen y un porche que atrapa cada brisa que llega del puerto. Mi esposa y yo estuvimos juntos 43 años. No voy a hablar de ella como lo hacen algunos hombres, como si fuera una santa pintada en la pared. Era astuta. Leía a las personas más rápido que nadie que haya conocido. Y llevaba exactamente 90 minutos de haberse ido cuando Brenda decidió intentar su pequeña rutina de comedia. Brenda es la esposa de mi hijo Andrés. Tiene 34 años, trabaja como agente de bienes raíces en Boca del Río, y la única vez que la he visto llorar en 10 años fue cuando Andrés le compró un Acura usado en lugar del Lexus que ella quería. Llevaba un vestido negro en el funeral que encajaba más en el patio de un club nocturno que junto a una tumba. Sus tacones se hundían 5 centímetros en el pasto, y no dejaba de tirar de ellos como si le irritara que el panteón no se hubiera pavimentado solo para ella. Mi hijo Andrés tiene 38 años. Ha fracasado en 3 negocios, ha culpado a 3 socios diferentes, y me ha pedido dinero exactamente 22 veces desde 2020. Llevo la cuenta. Es un pasatiempo mío, junto con las brújulas. Cuando Brenda me abrazó junto a la tumba, se apretó contra mi hombro el tiempo suficiente para que los vecinos vieran lo cariñosa que era, luego se apartó y soltó su pequeño remate. Andrés bufó de risa. Su primo Jerónimo, con quien no he hablado en 6 años porque todavía me debe 20,000 pesos, se rió como si fuera el mejor chiste que había escuchado en toda la semana. Mi hijo mayor, Guillermo, que voló desde Tampico con sus 2 hijos, dio un paso adelante y puso su mano en mi brazo. Guillermo tiene 42 años, es un veterano de combate convertido en ingeniero civil, y no desperdicia palabras. Solo dijo en voz baja: papá, ven, vamos a sentarnos. El padre Gómez terminó la última oración. Dejé caer un pequeño puñado de tierra veracruzana sobre el ataúd, y caminé de regreso al auto negro con la espalda recta porque así me criaron, y porque nada alimenta a los zopilotes más rápido que el olor de un hombre que ha sido derribado. De regreso en la casa de la calle Zaragoza, la recepción fue el circo de siempre del centro. Cazuelas apiladas de A3. Personas que apenas conocía diciéndome cuánto la amaban. Brenda flotando por las habitaciones como si estuviera organizando la inauguración de una galería de arte, rozando codos y rellenando copas de vino como si la casa ya le perteneciera. 1 hora después, Andrés me apartó cerca de la escalera. Tenía esa mirada avergonzada que ha usado conmigo desde que tenía 9 años, esa que solía funcionar. Papá, me dijo. Odio sacar este tema hoy, pero el momento es en realidad bastante perfecto. Tengo una verdadera oportunidad, algo de consultoría logística. Solo necesito un préstamo puente, 700,000 pesos.
Lo tendrás de vuelta en 6 meses. Te lo juro por lo que más quieras. Miré a mi hijo. Miré a su esposa al otro lado de la habitación, quien nos observaba en el espejo sobre la chimenea con una pequeña sonrisa de satisfacción. Miré la brújula de bronce que aún tenía en la palma de la mano, la cual había llevado desde el panteón porque no podía obligarme a soltarla. Déjame pensarlo, hijo, le dije. Papá, son 700.000. Los tienes ahí sentados sin hacer nada. Dije que lo pensaría. Apretó la mandíbula. Se alejó sin decir otra palabra. Esa fue la primera grieta real que vi en su máscara esa tarde, y la archivé junto con los rostros del panteón. Después de que el último invitado se fue alrededor de las 9 de la noche, subí a la recámara y me senté en el borde de la cama. El closet de mi esposa seguía abierto. Su suéter azul estaba doblado en la silla de la forma en que siempre lo dejaba. Tomé el saco negro de funeral que había estado usando. Era de ella, en realidad, un corte de hombre que me había comprado para un aniversario, y metí la mano en el bolsillo interior del pecho por costumbre. Había un trozo de papel doblado ahí dentro. Lo desdoblé lentamente. Su letra, pequeña e inclinada, de la forma en que escribía las listas del súper y las recetas. Decía, revisa las cuentas de la madre de Brenda. Algo anda mal. Lo leí 3 veces. Me senté en el borde de la cama sosteniendo ese trozo de papel, y no me moví durante mucho tiempo. Afuera, un carruaje turístico bajaba por la calle Zaragoza. El reloj de péndulo en el pasillo dio las 10. La madre de Brenda llevaba muerta casi 3 años. Pasaron 3 noches y no dormí. Me quedaba dormido por 40 minutos y despertaba, escuchando su voz junto a la tumba: toma tu lugar en la fila, Horacio. Luego mis ojos se abrían y leía la nota de nuevo en mi cabeza, palabra por palabra. Seguía volviendo a un recuerdo de hace unos 8 años, antes de que Brenda apareciera en escena. Andrés acababa de empezar su segunda empresa fallida, algo sobre comida orgánica para mascotas. Vino a la comida del domingo, tan nervioso que le temblaba la mano cuando levantó el tenedor. Después del postre, mi esposa puso su mano en su muñeca y le dijo: Andrés, está bien fracasar. Solo no nos mientas sobre cómo sucedió. Y él lloró un poco en la mesa, y yo pensé, de acuerdo, el muchacho todavía está ahí adentro. El muchacho volverá. El muchacho no volvió. Brenda sucedió, y el chico que lloró en nuestra mesa a los 30 se convirtió en un hombre que bufó de risa junto a la tumba de su madre a los 38. Seguía intentando señalar el momento, la Navidad o Año Nuevo específico donde se barrió el engranaje, no pude encontrarlo. Eso es lo que más me molestó, estar acostado despierto esas 3 noches. Ese tipo de cambio no ocurre por accidente. Alguien lo construye día a día, conversación por conversación. La mañana del 4.º día, me levanté a las 6, me rasuré correctamente por primera vez desde el funeral, me puse un traje gris y manejé al centro, a la oficina de Gregorio Martínez. Gregorio ha manejado nuestros asuntos legales desde 2008. Su oficina está en el 2.º piso de un viejo edificio de ladrillo en la calle Mario Molina, del tipo con escaleras de madera lentas, y una secretaria que todavía contesta el teléfono diciendo el nombre completo de la firma. Gregorio tiene más o menos mi edad, es calvo y alérgico a las pláticas triviales, que es por lo que me agrada. Horacio, dijo, levantándose de detrás de su escritorio. Iba a llamarte la próxima semana. Lamento no haber podido asistir al servicio. Estaba en Jalapa para una audiencia. No te disculpes. Siéntate. Necesito revisar el fideicomiso. Sacó el expediente. El fideicomiso en vida revocable que mi esposa y yo habíamos finalizado en 2021, nombrándome como el fiduciario sobreviviente con plena autoridad para enmendar, reasignar y redirigir distribuciones a cualquier beneficiario durante mi vida. El valor total actual, según el estado de cuenta del último trimestre, era de 55 millones de pesos. La casa en la calle Zaragoza, una propiedad de alquiler en Mandinga, una cuenta de corretaje, 2 certificados de depósito y lo que quedaba de las ganancias por la venta de la empresa de fletes. Puedes hacer lo que quieras, Horacio, dijo Gregorio. Ese es todo el punto de un fideicomiso revocable. ¿A quién tienes en mente? No respondí de inmediato. Miré por su ventana hacia la palmera al otro lado de la calle Mario Molina.
A nadie todavía, le dije. Quiero entender con qué estoy trabajando primero antes de cambiar una sola coma. Quiero saber exactamente quién es mi familia. Gregorio me estudió por un segundo. Luego dio un pequeño asentimiento, como si entendiera más de lo que yo había dicho en voz alta. Tómate tu tiempo, dijo. Cuando sepas lo que quieres, lo tendré redactado en 48 horas. Manejé a casa por el camino largo, bajando por el Boulevard Ávila Camacho y pasando el malecón, viendo las gaviotas sobre el puerto. Estaba comiendo un sándwich en la mesa de mi cocina cuando sonó el teléfono. Era Brenda. Su voz destilaba un tipo de dulzura que nunca le había escuchado en 10 años de matrimonio con mi hijo. Horacio, solo quería saber cómo estás. He estado tan preocupada. Andrés y yo hablamos, y nos encantaría tenerte en casa para comer el domingo. Por favor. Es importante que la familia se mantenga unida en este momento. Observé el segundero del reloj de la cocina dar una vuelta completa antes de responder. El domingo, dije. Me parece bien. Colgué, y de hecho me reí a carcajadas, un ladrido seco de risa en mi cocina vacía. Le había tomado menos de 4 días pasar del insulto junto a la tumba a invitar al anciano a comer. Algo había cambiado. Alguien le había dicho algo, o se había impacientado, o había exagerado en el funeral y se dio cuenta de que necesitaba corregir el rumbo. Aún no sabía cuál era, pero lo iba a descubrir mientras comíamos pollo con papas. Llegó el domingo. Su casa en Boca del Río es una de esas construcciones nuevas de color beige con columnas que no soportan nada y un jardín que es en su mayoría grava decorativa. Brenda había puesto la mesa con lo que estoy casi seguro era el patrón de plata de mi esposa, aunque nunca se le había regalado nada de eso. Habría preguntado, pero no era a eso a lo que había ido. Su hermana Tania también estaba allí. Tania tiene 36 años, trabaja para una compañía de seguros, y tiene la misma sonrisa delgada y forzada que Brenda, pero con menos maquillaje y peor sincronía. No sabía que se uniría a nosotros. Andrés no paraba de rellenar mi vaso de té helado como un mesero nervioso. Alrededor del plato principal, Brenda se excusó para ir a la cocina por el pan. Tania la siguió un minuto después. Esperé unos 40 segundos, luego me puse de pie en silencio y caminé por el pasillo hacia el medio baño, que da la casualidad comparte pared con la cocina. Tabla roca delgada, construcción nueva. La voz de Brenda, baja y cortante. Deja de preocuparte. El viejo va a durar 6 meses como máximo. El duelo mata a los hombres de su edad más rápido que el cáncer. Solo necesitamos que firme el poder notarial antes de Navidad. Luego podremos mover todo antes de que el hermano de Andrés descubra lo que está pasando. Tania murmuró algo que no pude captar. Yo me encargo de Andrés, dijo Brenda. Solo asegúrate de que el papeleo por el lado de mamá se mantenga limpio por un par de meses más. Me quedé de pie en ese pasillo con una mano plana contra la pared y sentí que algo se asentaba en mi pecho. No era enojo, era algo más frío, algo más claro. Era la misma sensación que solía tener hace 30 años cuando un remitente me mentía sobre un manifiesto y yo sabía exactamente qué contenedor abrir primero. Caminé de regreso al comedor, me senté, le sonreí a mi hijo y le pedí que me pasara la mantequilla. En algún lugar entre la mantequera y el plato de postre, el anciano al que creían estar enterrando decidió que no iría a ninguna parte. No por mucho, mucho tiempo. El lunes después de esa comida dominical, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Manejé hacia la zona industrial a un edificio achaparrado de oficinas de ladrillo junto a una llantera, y entré a la oficina de un investigador privado con licencia llamado Ernesto Herrera. Ernesto tiene unos 50 años, la complexión de un parador en corto retirado, y ese tipo de rostro tranquilo que no reacciona ante nada. Su oficina olía a café viejo y a tóner de impresora. Me senté frente a su escritorio, deslicé una copia de la nota escrita a mano por mi esposa y le conté lo que había escuchado a través de la tabla roca en Boca del Río. Déjame ser claro sobre lo que quiero, le dije. No te estoy pidiendo que rompas ninguna ley. No te pido micrófonos ocultos ni una camioneta estacionada en su calle. Quiero registros públicos, propiedades, historiales de crédito, documentos judiciales. Quiero saber qué poseía la madre de mi nuera cuando murió, qué pasó con ello. ¿Y qué ha estado firmando la hermana de mi nuera en esa compañía de seguros en la que trabaja?
Ernesto anotó 3 cosas en una libreta de hojas amarillas, subrayó una, y me cotizó 60,000 pesos por la primera fase. Escribí el cheque sin parpadear. Deme 2 semanas, dijo. Manejando de regreso por la autopista esa tarde, me descubrí casi sonriendo. No me había sentido con la cabeza tan clara en meses. Mi esposa solía decir que me ponía inquieto cuando no estaba resolviendo un problema. El duelo era un problema que no podía arreglar. Brenda era un problema que sí podía. Esa noche, fui a mi club de modelismo en el centro comunitario de Boca del Río. Cerca de 12 de nosotros nos reunimos todos los martes y jueves, en su mayoría hombres jubilados, y un par de viudas. He sido miembro durante 9 años. La presidenta del club es una mujer llamada Dolores, que solía enseñar taller en la preparatoria, y que la consolaba mejor que nadie que haya visto. Había estado evitando el club desde el funeral. Esa noche, entré con una caja de madera bajo el brazo que contenía las piezas de un sextante de bronce de 1890 que había comprado en una venta de garaje hacía 2 veranos, y para el cual nunca tuve tiempo. Estaba en muy mal estado. Corrosión verde en el brazo índice, un espejo de horizonte agrietado, y la escala Vernier apenas legible. Dolores levantó las cejas cuando lo dejé sobre la mesa. Horacio, ese es un monstruo de proyecto. Necesito un monstruo, le respondí. Trabajé en ese sextante por 4 horas seguidas, limpiando, etiquetando piezas, fotografiando el ensamblaje. Eso calmó algo en mi pecho. Cuando llegué a casa cerca de la medianoche, había 7 llamadas perdidas de Andrés en mi teléfono. Lo dejé esperar hasta la tarde siguiente. Apareció en la casa de la calle Zaragoza sin avisar con un hombre de traje gris barato que llevaba un portafolio de cuero. Andrés lo presentó como un notario público a domicilio que había encontrado en Internet. Admito que casi me río a carcajadas por su descaro. Papá, dijo Andrés, sentándose en el sofá de mi sala como un vendedor nervioso. Brenda y yo hemos estado muy preocupados. La muerte de mamá te pegó muy duro. ¿Qué pasa si sucede algo? Una caída, un derrame cerebral, lo que sea. Querrías que alguien pudiera encargarse de las cuentas, ¿verdad? Mantener la casa funcionando. Deslizó un documento sobre la mesa de centro. Un poder notarial general para pleitos y cobranzas, y actos de dominio, tan amplio como el Golfo de México. Le habría dado autoridad sobre mis cuentas bancarias, bienes raíces, inversiones, todo, excepto mi hilo dental. Me puse mis lentes de lectura lentamente. Me tomé mi tiempo. Leí cada párrafo de la manera en que solía leer las cartas por té. Luego entrelacé las manos y miré a mi hijo. Andrés, le dije, eso es muy considerado. Es evidente que Brenda y tú perdieron el sueño por esto. Déjame pensarlo por unos días. Quiero consultarlo con mi abogado. ¿Entiendes? Un hombre de mi edad debe tener cuidado con lo que firma, ¿no crees? Su mandíbula hizo ese pequeño movimiento de tensión de nuevo. El notario, a quien claramente no le habían informado sobre lo que realmente estaba pasando, solo se quedó sentado hojeando sus papeles. Por supuesto, papá. Por supuesto. Tómate tu tiempo. Solo, ya sabes, no te tardes demasiado. Estas cosas importan. Se fueron. Me serví una taza de café. Respiré hondo y me reí en silencio en mi propia cocina por segunda vez en una semana. A la mañana siguiente, manejé al centro y puse una copia del documento en el escritorio de Gregorio Martínez. Lo leyó 2 veces. Horacio, dijo, y había verdadero calor en su voz, lo que para Gregorio es un terremoto. Si hubieras firmado esto, habrían movido la mitad de tus activos líquidos en 30 días. Este lenguaje es tan estricto como el Golfo de México. Quien redactó esto sabía exactamente lo que estaba haciendo, y no estaban tratando de proteger tus citas con el dentista. Manejé a casa sintiéndome extrañamente tranquilo. Me senté en mi porche con un vaso de té dulce y observé un barco ostionero entrar al puerto. El teléfono sonó alrededor de las 4 de la tarde. Ernesto Herrera. Su voz tenía una tensión que no le había escuchado la primera vez que nos vimos. Señor Bernal, tiene que venir para acá. Tengo algo que no va a creer. La madre de su nuera, Débora Cruz,
Murió hace casi 3 años, y su pensión del IMSS sigue depositándose cada mes sin falta. Manejé hasta la zona industrial a la mañana siguiente antes siquiera de terminarme mi café. Ernesto tenía un folder café de acordeón en su escritorio, tan grueso como el directorio telefónico, y un rostro que me decía que se había quedado trabajando hasta tarde y lo había disfrutado. Siéntese, señor Bernal. Le mostraré lo que tengo. Lo expuso como un hombre que ya había hecho esto antes. Débora Cruz, la madre de Brenda, falleció en una clínica en Boca del Río hace casi 3 años. Causa de muerte, complicaciones de una larga enfermedad. La defunción fue registrada en el estado de Veracruz. Pero nunca se reportó al Instituto Mexicano del Seguro Social. Cada mes desde entonces, 38,000 pesos han sido depositados en una cuenta de cheques mancomunada que Débora y Brenda abrieron juntas allá por 2018. 38 meses, 1.450.000 pesos. Delito federal, dijo Ernesto, golpeando la carpeta con un dedo. Código Penal Federal en materia de fraudes al IMSS. Se toman esto muy en serio. No es una multa de tránsito. Miré las copias de los estados de cuenta bancarios. Retiro tras retiro. La firma de Brenda en cada uno de ellos. ¿Y la hermana?, pregunté. Tania. Ernesto sacó un segundo folder. Tania Cruz, 36 años, trabaja en una oficina regional de seguros cerca de la carretera a Paso del Toro. El año pasado, firmó una declaración de dependientes económicos para una póliza complementaria de su difunta madre, afirmando que Débora era su dependiente. Que seguía viva y que residía en el domicilio de Tania. Falsedad de declaraciones a la aseguradora, un fraude de seguros encima del fraude federal de beneficios. Me quedé sentado en esa oficina por otros 20 minutos mientras Ernesto me guiaba a través de cada documento. Cuando me levanté para irme, le escribí un segundo cheque y le dije que comenzara a hacer copias certificadas de todo, notariadas, con sellos de tiempo y cadena de custodia. Quería que cada página estuviera tan blindada que ninguna trituradora de papel en Boca del Río pudiera alcanzarla jamás. No voy a llevar esto a las autoridades, le dije. Aún no. Ernesto levantó una ceja. Como usted decida. Quiero que ella misma camine hacia su propia trampa. En el momento en que lo reporte, se esconderá detrás de sus abogados. Justo ahora, ella cree que soy un viejo y triste viudo que firma cualquier cosa que le pongan enfrente. Quiero que siga pensando eso el mayor tiempo posible. Él casi sonrió. Entendido. Esa tarde, me senté en la oficina de Gregorio Martínez con el folder entre nosotros. Gregorio lo hojeó, haciendo esos pequeños chasquidos que hace cuando se concentra. Horacio, dijo finalmente, todo lo que hay aquí ya es un delito, completado y documentado. No necesitas hacerle nada más. Solo necesitas decidir cuándo encender el cerillo. Quiero opciones, le dije. Ventaja civil, presión legal. ¿Qué puede hacer el fideicomiso limpiamente para hacer que vengan a mí de rodillas antes de que cualquier asunto federal toque a su puerta? Gregorio se reclinó. Enumeró 3 herramientas. No las repetiré aquí porque aún no había decidido cuál usaría primero. Tomé notas en la pequeña libreta de cuero que he llevado desde que dirigía la empresa de fletes. Salí de su oficina con un plan empezando a tomar forma. No era una fantasía de venganza, sino una operación de negocios. Fases, detonantes, planes de respaldo. Ese fin de semana, mi hijo mayor, Guillermo, manejó desde Tampico con sus 2 hijos. Enrique, que tiene 12 años y lee más libros que la mayoría de los adultos, y Clara, de 9, que le habla al gato de mi porche como si le debiera dinero. Guillermo es el hijo del que no tengo que preocuparme. Sirvió en el ejército por 8 años, salió con la cabeza en orden y una buena esposa, y ahora hace trabajos de ingeniería civil en remodelaciones de puentes. El sábado por la tarde, Enrique se subió al columpio del porche junto a mí, y sacó un trozo de papel doblado de su chamarra. Dibujé esto para ti, abuelo. Era un velero. Líneas cuidadosas, el aparejo en los lugares correctos, y una banderita que creo que debía ser de Veracruz. Lo desdoblé sobre mi rodilla y no dije nada por un minuto porque temía que mi voz hiciera algo que yo no quería. Es un barco hermoso, mijo, le dije. Voy a enmarcarlo. Papá dice que arreglas brújulas viejas.
Así es. ¿Me puedes enseñar? Sí, claro que puedo. Guillermo se quedó hasta el domingo por la tarde. No preguntó por el funeral. No preguntó por su hermano. Solo me cocinó una cena en forma, me ayudó a mover un librero pesado, y les contó a sus hijos la historia de cómo su abuela una vez superó la oferta de un hombre de la capital por un reloj de péndulo en una subasta, fingiendo estar medio dormida. El lunes por la mañana, la casa se sentía diferente, más limpia. Estaba a mitad de pulir una pieza de bronce del sextante en la mesa de la cocina cuando mi teléfono vibró con una alerta de noticias que no había programado. La ignoré. Al otro lado del puerto, en una oficina de esquina en un banco de la Avenida Independencia, Brenda estaba teniendo una conversación inesperada. Solo me enteré de ello más tarde por Ernesto, que tenía un contacto allí. Un oficial de crédito con el que Brenda a veces coqueteaba para que la atendieran más rápido lo había mencionado con casual compasión. Vi que los documentos del fideicomiso del señor Bernal llegaron para revisión la semana pasada. Tiene bastante movimiento ahí. Lamento mucho lo de su esposa. Brenda no reaccionó en el lobby. Le dio las gracias al hombre, caminó hacia su auto, se sentó frente al volante y revisó su rostro en el espejo retrovisor. Su lápiz labial estaba perfecto. Sus ojos no, y justo ahí, en ese estacionamiento, su sonrisa cambió. Se volvió más delgada. Se volvió más hambrienta. Había estado adivinando el tamaño de lo que yo poseía. Ahora sabía que había algo por lo que valía la pena pelear. Tomó su teléfono e hizo 2 llamadas. La primera fue a su hermana. La segunda a mi hijo. Y ese fue el momento exacto en el que entendí cómo se los iba a pagar. 3 días después de la pequeña revelación de Brenda en el estacionamiento, apareció en mi porche llevando un pay de nuez en un refractario de vidrio, un ramo de lirios blancos y una expresión tan cuidadosamente confeccionada que casi la felicito por las costuras. Horacio, dijo, con el labio inferior temblándole justo en el momento exacto. No he podido comer. No he dormido. Lo que dije en el panteón. Ni siquiera reconozco a la mujer que dijo eso. Fue la impresión. Fue el duelo. Por favor déjame pasar. Mantuve la puerta abierta. No sonreí. No fruncí el ceño. Simplemente me hice a un lado como un hombre que deja entrar al plomero. Puso el pay en la barra de mi cocina, y durante los siguientes 40 minutos, actuó. Esa es la única palabra para describirlo. Lloró lágrimas reales en 2 ocasiones. Se lo concedo, tenía algún tipo de técnica. Y me dijo cuánto me había admirado siempre, cuánto había aprendido de mi difunta esposa, cómo la familia era lo único que importaba ahora, y cómo quería empezar de nuevo. She used the word family 11 times. Usó la palabra, familia, 11 veces. Las conté. Le serví una taza de café, la dejé hablar y no le ofrecí nada a cambio, excepto un ocasional, ya veo, y lo entiendo. En un momento dado, vi mi reflejo en la puerta del microondas, un anciano callado escuchando educadamente, y pensé que si ella supiera qué tipo de folder estaba guardado en una caja de seguridad en el centro, en este momento se estaría atragantando con ese pay en lugar de cortarlo en rebanadas. Cuando se fue, me abrazó. El segundo abrazo falso en un mes, mantuve mis manos a los costados. A la tarde siguiente, Andrés llamó. Su voz estaba haciendo eso en donde intenta sonar despreocupado y termina sonando como un hombre tratando de levantar un refrigerador con una sola mano. Papá, escucha. Brenda y yo queremos llevarte a un lugar bonito. La casona del malecón el sábado por la noche. Nosotros invitamos todo. Solo nosotros 3. Ha pasado demasiado tiempo desde que tuvimos una verdadera comida familiar. Suena bien, hijo. Papá, Solo queremos que las cosas vuelvan a estar bien. Sé que sí. Colgué. Me senté en mi silla de lectura. Miré hacia el puerto y pensé en esa nota con la letra de mi esposa. Y pensé en un jueves por la noche en el club de modelismo donde había terminado de reensamblar la escala Vernier en el sextante con mis propias manos. Yo no era débil. No estaba confundido. De hecho, estaba prestando más atención de la que había prestado en años. Llegó el sábado. Me puse una camisa limpia y un saco azul marino y manejé hasta el centro.
El restaurante estaba lleno, con velas en cada mesa. Brenda llevaba unas perlas que nunca había visto antes. Me pregunté brevemente de qué cuenta se habrían pagado, y Andrés ya iba a la mitad de su vaso de bourbon cuando me senté. Llegaron las entradas. Queso fundido, pan de elote, camarones. Brenda esperó hasta que los platos estuvieron acomodados, se inclinó hacia adelante sobre la mesa y colocó una de sus manos con manicura perfecta en mi muñeca, como si estuviéramos a punto de ser fotografiados para un folleto de caridad. Horacio, tengo que decirte esto en persona. Las cosas que dije en el funeral. Cargaré con esa vergüenza el resto de mi vida. Me equivoqué. Por favor, desde el fondo de mi corazón, perdóname. Somos tu única familia. Queremos cuidarte. Déjanos cuidarte. Andrés asintió seriamente junto a ella como un hombre afirmando el juramento a la bandera. Dejé que el silencio se mantuviera durante unos 5 segundos, el tiempo suficiente para escuchar reír a la pareja de la mesa de al lado. El tiempo suficiente para que la mano de Brenda empezara a sentirse húmeda en mi muñeca. Luego, moví suavemente el brazo, tomé mi vaso de agua, di un sorbo y lo dejé en la mesa. Brenda, dije en un volumen apenas un poco más alto que una conversación educada, cometiste 2 errores. El primero fue cuando pensaste que me estaba muriendo. El segundo fue cuando pensaste que no me había dado cuenta. El sonido en nuestra mesa murió. La mesera, que acababa de aparecer con una charola de platos principales, se congeló a 1 metro de distancia, con los platos en el aire. La boca de Brenda se abrió y no salió nada. Una pequeña mancha rosada apareció en su pómulo izquierdo y comenzó a extenderse como una mancha. Vi a Andrés, en tiempo real, ponerse del color de un tomate maduro del cuello para arriba. Su vaso de bourbon tintineó contra sus dientes mientras intentaba esconderse detrás de él. Levanté mi servilleta, la doblé cuidadosamente y la dejé sobre la mesa. El queso fundido está excelente, le dije a la mesera. Puede dejarlos ahí. Solo me quedaré 1 minuto más. Me levanté. Dejé 5,000 pesos sobre la mesa, lo que cubría con creces mi parte de las entradas, y salí de la casona del malecón. El aire fresco de noviembre me golpeó como una toalla fría, y por primera vez desde el panteón, caminé con los hombros hacia atrás. Desde la banqueta, a través de la ventana, vi a Brenda ponerse de pie abruptamente, tirando su vaso de agua. Agarró su teléfono y medio tropezó hacia el pasillo de los baños. No podía escucharla, por supuesto. No necesitaba hacerlo. Ernesto Herrera me llamó a la mañana siguiente y me dijo que lo había conseguido de todos modos. Una fuente en el banco había alertado de 3 transferencias bancarias de emergencia iniciadas esa misma noche desde la cuenta mancomunada que Brenda compartía con su difunta madre. Su primera llamada después de salir del restaurante había sido a su hermana Tania. La segunda fue a alguien en las Bahamas que nunca contestó. Sonreí hacia mi café. Habían empezado a huir, lo que significaba que habían empezado a dejar huellas. La semana posterior a la cena en el restaurante, Brenda y Tania se agotaron corriendo, tratando de limpiar algo que ya había sido fotografiado, notariado y sellado 3 semanas antes. Yo observaba desde el porche de la calle Zaragoza como un hombre que mira a 2 mapaches intentar volver a poner la tapa de un bote de basura después de que la basura ya está regada por el patio. La gente de Ernesto rastreó todo sin tocar nada. Las hermanas cerraron la cuenta mancomunada en la que habían estado fluyendo los beneficios de su madre. Abrieron una nueva en un banco diferente. Intentaron redirigir el depósito mensual a una sociedad anónima que Tania había establecido. Lo que no sabían era que cada estado de cuenta, cada firma, cada comprobante de transferencia de los últimos 3 años ya había sido sellado, certificado y encerrado en 3 ubicaciones separadas. Una en la oficina de Ernesto, otra en una caja de seguridad en el Banco del Puerto en el centro, y otra en un paquete sellado en la bóveda personal de Gregorio Martínez. Estaban borrando huellas sobre cemento fresco que ya se había secado hace 2 meses. Mientras tanto, yo estaba en una oficina en el Boulevard conociendo a Laura Vargas por primera vez. Laura es una asesora financiera certificada, probablemente a mediados de sus 40, afilada como un bisturí, recomendada por Gregorio después de que él y yo acordáramos que el fideicomiso en vida revocable original necesitaba convertirse en algo mucho más difícil de tocar. Se sentó frente a mí con 3 laptops abiertas y una libreta, y no desperdició ni 1 minuto de mi tarde. Señor Bernal, me dijo,
Con base en la lista de activos que envió su abogado, podemos constituir un fideicomiso irrevocable en un plazo de 10 días hábiles. Un fondo principal de 49 millones de pesos. Beneficiarios principales, su hijo Guillermo y sus nietos. Enrique y Clara. Distribuciones estructuradas como fideicomisos educativos para los nietos hasta los 30 años, con una cláusula de dificultades económicas que usted puede personalizar. Su hijo Andrés puede figurar como beneficiario residual por 875.000 pesos. Simbólico. Esa es la dirección que quiere tomar. Esa es exactamente la dirección. Una vez que lo ejecutemos, no podrá deshacer esto. Ese es el objetivo de que sea irrevocable. También es la razón por la que no puede ser tocado por acreedores, litigantes o miembros de la familia que aleguen influencia indebida. Lo entiendo. Gregorio Martínez tuvo el papeleo redactado en 48 horas. Leí cada página. Firmé donde se suponía que debía firmar. Puse mis iniciales donde se suponía que debía hacerlo. Laura lo notarió junto con un testigo. Todo el asunto tomó 90 minutos en una mesa de conferencias con vista a un pequeño patio donde un árbol de magnolia estaba perdiendo sus últimas hojas. Cuando salí de esa oficina, 49 millones de pesos del trabajo de toda mi vida estaban asegurados en una estructura legal que Brenda, Andrés y todos los abogados que pudieran pagar juntos no podrían abrir ni con dinamita. Manejé a casa entre el tráfico de la tarde, casi silbando. 3 días después, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era el notario de Laura, un joven llamado Tomás, que había estado en la firma. Su voz sonaba tensa. Señor Bernal, acabo de recibir una llamada de un amigo secretario de juzgado. Alguien presentó una petición esta mañana en el juzgado de lo familiar de Veracruz. Un juicio de interdicción sobre usted. El demandante es su hijo, Andrés Bernal. Me senté en el borde de mi cama. De hecho, me reí a carcajadas. No fue una risa feliz. El tipo de risa que te sale cuando un hombre al que has conocido toda su vida hace exactamente la cosa estúpida y predecible que pensabas que haría. Andrés, pobre Andrés, estaba tratando de que me declararan legalmente incompetente. Demencia, capacidad disminuida después del funeral, y todo el paquete. Si ganaba, un tutor designado por el tribunal tomaría el control de mis finanzas, congelaría la actividad de mi fideicomiso y posiblemente desharía el acto irrevocable que acababa de firmar. Si ganaba. Hice 2 llamadas telefónicas. La primera a Gregorio, quien dijo, y cito textual, Horacio, esa es la jugada más estúpida posible que podría haber hecho, y voy a disfrutar desmantelando esto en audiencia pública. La segunda, al conmutador principal del Centro Médico Nacional, donde programé para mí mismo una evaluación neuropsicológica independiente, voluntaria y completa para esa misma semana. Pagué de mi propio bolsillo. No quería dejar rastro en el seguro, ni que hubiera ninguna duda de parcialidad ni nada por el estilo. La evaluación tomó 4 horas, un neurólogo, un psicólogo clínico y una batería de pruebas cognitivas que no fingiré que disfruté. Me pidieron que recordara listas de palabras, dibujara las manecillas de un reloj, resolviera rompecabezas que hicieron que me calentara la cabeza, describiera pinturas abstractas, hiciera aritmética mental sin lápiz. En un momento, tuve que nombrar tantos animales como pudiera en 60 segundos. Llegué a 43. El psicólogo levantó una ceja como si yo hubiera hecho algo inusual. 3 días después, el informe escrito llegó en un sobresellado a la oficina de Gregorio. Me llamó y leyó la conclusión en voz alta por teléfono, y pude escuchar la sonrisa en su voz, a pesar de que Gregorio en realidad no sonríe. Plena competencia cognitiva en todos los dominios medidos. Sin indicios de demencia, deterioro cognitivo o capacidad disminuida. Coeficiente intelectual global estimado de 128. Firmado y sellado por la doctora Márquez, Departamento de Neurología del Centro Médico Nacional. Dejé el teléfono en la mesa. Caminé hacia la cocina. Me serví un vaso de té dulce. Y pensé en la expresión que tendría la cara de Andrés en esa sala de audiencias cuando su propio abogado tuviera que leer esos números en voz alta ante un juez. Pensé en Brenda sentada detrás de él, intentando evitar que su boca hiciera lo que hizo en el restaurante. Pensé en cómo un hombre puede pasar 38 años subestimando a su propio padre, y de pronto,
en una mala semana, descubrir que la factura por todos esos años estaba a punto de cobrarse en su totalidad, con intereses. Llevé mi té dulce al porche. Me senté y esperé. La audiencia se fijó para un miércoles por la mañana en el Juzgado de lo Familiar de Veracruz, un edificio de ladrillo y piedra caliza cerca del centro por el que había pasado caminando 1000 veces y al que nunca esperé entrar como un supuesto incompetente. Usé el traje azul marino que mi esposa me compró para nuestro 40º aniversario. Gregorio Martínez me recibió en el lobby con un portafolio de cuero tan lleno que los seguros estaban tensos. Me dio una mirada de arriba a abajo, asintió una vez y me dijo: «Vas a disfrutar esto, Horacio». Entramos a la sala 2B. Andrés ya estaba sentado en la mesa de los demandantes con un joven abogado de corbata azul barata que, según pude ver desde la puerta, estaba sudando. Brenda estaba sentada en la segunda fila del público con un vestido gris que probablemente pretendía parecer modesto, pero que en cambio parecía un disfraz. Tania estaba 2 asientos más allá, fingiendo leer algo en su teléfono. Andrés no me miraba. Mantenía sus ojos en una libreta de hojas amarillas y garabateaba la nada en ella una y otra vez. La jueza era una mujer de unos 60 años, con cabello plateado y el rostro paciente y nada divertido de alguien que había estado haciendo esto por 20 años y que podía oler una mala demanda desde el estacionamiento. Su nombre era la jueza Julieta Fuentes. El abogado de Andrés se levantó y comenzó su perorata. Que si el propio padre de su cliente, un viudo reciente, mostraba claros signos de deterioro cognitivo, vulnerabilidad a influencias indebidas y decisiones financieras erráticas. Mencionó una reciente reestructuración de activos significativos, refiriéndose al fideicomiso irrevocable como evidencia de que yo estaba siendo manipulado por terceros. No nombró a los terceros porque no tenía ninguno. Entonces Gregorio se levantó. Gregorio no dio un discurso. Gregorio le entregó al secretario de actas 3 cosas. Primero, el informe neuropsicológico sellado del Centro Médico Nacional firmado por la doctora Márquez, que mostraba plena competencia cognitiva en todos los dominios medidos y un coeficiente intelectual global de 128. Segundo, una declaración jurada de Dolores Prado, presidenta del Club de Modelismo, describiendo con detalle técnico el trabajo que acababa de completar en un sextante de bronce de 1890, desensamblaje, reemplazo de espejos, calibración de la escala Vernier, con precisión de una fracción de grado. Tercero, un estado de cuenta impreso de 12 meses de mi actividad bancaria, que no mostraba ni un solo retiro inusual, ni un solo recibo sin pagar, ni una sola irregularidad. La jueza Fuentes leyó la portada del informe del centro médico, miró por encima de sus lentes de lectura a Andrés, y dijo: «Abogado, ¿desea su cliente retirar esta demanda antes de que emita un fallo?». El abogado de Andrés se inclinó hacia él y le susurró. Andrés negó con la cabeza: «No, probablemente porque Brenda le había dicho en el auto que nunca retrocediera». A la jueza Fuentes le tomó exactamente 40 minutos. Rechazó la petición en su totalidad, hizo un breve comentario en el expediente judicial sobre demandas que desperdician los recursos de este tribunal y atentan contra la dignidad del demandado, y ordenó a Andrés pagar todos los costos judiciales asociados, 255,000 pesos. 255,000 pesos. Observé el rostro de Andrés cuando escuchó esa cifra. No es que se pusiera pálido, es que perdió por completo la idea de que tenía sangre. Su abogado empacó sus cosas como un hombre que acaba de darse cuenta de que no iba a cobrar sus honorarios completos. Salí de esa sala con Gregorio a mi lado y con la frente en alto. En el pasillo de mármol, Brenda me alcanzó. No gritó. Se acercó, puso su cara a 15 centímetros de la mía, y siseó entre dientes: «Te vas a arrepentir de todo esto, Horacio». Dejé de caminar. Me volví para encararla. Había suficientes personas en el pasillo, un alguacil, 2 abogados, un guardia de seguridad, como para que ella tuviera que mantener la voz baja. Pero sus ojos estaban haciendo algo que nunca antes les había visto hacer: pupilas dilatadas, mandíbula apretada, y una pequeña vena palpitando en el costado de su cuello. Sonreí cortésmente. Esperé un instante. «No, Brenda», le respondí. «La que se arrepentirá serás tú. Y será por escrito». Su boca se abrió, luego se cerró y se volvió a abrir. No tenía idea de a qué me refería. Dio media vuelta sobre sus tacones y se alejó rápido,
sus pisadas resonando por el mármol como una mujer perseguida por algo que no podía ver. Esa misma tarde, Gregorio envió un paquete certificado por mensajería a la dirección de Boca del Río. También envió una copia por correo regular para documentarlo. Cada préstamo personal que le había extendido a mi hijo en los últimos 5 años. Cada préstamo puente, para sus negocios estancados, cada, solo hasta el cierre, en algún esquema de inversión de Brenda, cada regalo de Navidad que él había insistido en tratar como un préstamo en papel para poder deducirlo de impuestos después, sumando un total de 2.220.000 pesos, y que, en el momento de cada transacción, habían sido silenciosamente documentados como un pagaré formal. Mi esposa había insistido. Gregorio había redactado cada uno de ellos. Andrés los había firmado todos porque estaba demasiado ansioso por recibir el cheque como para leer la letra pequeña. La carta, en papel membretado no oficial del fideicomiso, le daba 60 días para pagar el saldo completo. Los 2.220.000 pesos íntegros de capital y los intereses acumulados a la tasa legal. La asistente de Gregorio me llamó desde su auto cuando confirmó la entrega. Dijo que la luz del porche delantero se encendió. Un hombre en pantalones deportivos abrió la puerta, y lo vio sentarse en el escalón más alto y leer la primera página 2 veces sin siquiera pasar a la siguiente hoja. Y ahí es donde estaba la carta cuando la luz de la cocina de mi hijo finalmente se encendió esa noche, alrededor de las 11:30, boca arriba sobre la isla de granito, junto a un vaso de bourbon que sudaba un anillo de agua sobre el sobre, y Brenda parada sobre ella en bata de baño. Leyéndola por tercera vez. Brenda no manejó esa carta en silencio. En menos de 48 horas, su voz estaba por todas partes. Me llamó a casa 4 veces. Dejó 2 correos de voz tan ensayados que casi podía escucharla leyéndolos desde una libreta. Les dijo a 2 primos míos que yo estaba teniendo una crisis nerviosa. Acorraló a un vecino de la calle Zaragoza en el supermercado y se aventó un monólogo de 15 minutos sobre cómo el duelo estaba destruyendo al pobre Horacio. Dejé de contestar números desconocidos y dejé que Gregorio manejara todo por escrito. El reloj de 60 días de los pagarés comenzó a correr. Andrés y Brenda no tenían nada de ese dinero. Habían pasado los últimos años gastando los ingresos del mañana y fingiendo que el mañana no llegaría. Ernesto Herrera, a quien mantuve contratado, ¿por qué detenerse ahora? Me envió una discreta actualización. Su casa en Boca del Río no solo estaba hipotecada por segunda vez mediante una línea de crédito con garantía hipotecaria, sacada 18 meses antes para cubrir unas renovaciones que nunca ocurrieron. El dinero se había ido en un yate que Andrés ya no poseía y en un fondo de inversión privado en el que Brenda había inyectado 665,000 pesos y los había dado por perdidos. El primer contraataque sólido provino de Brenda. Contrató a un nuevo abogado, uno de esos presumidos con un anuncio espectacular en la autopista, y presentó lo que ella llamó una demanda por daño moral e interferencia contra Gregorio, alegando que mi abogado había influenciado indebidamente a un cliente anciano. Gregorio leyó la demanda, se rió por unos 30 segundos completos, la única vez que he escuchado al hombre reír de verdad, y presentó una moción para desestimarla esa misma tarde. El tribunal la desestimó en 10 días y ordenó a Brenda pagar los gastos del trámite de Gregorio, otros 60,000 pesos que ella no tenía. Entonces Andrés hizo algo que casi respeté. Manejó hasta Tampico para ver a su hermano, Guillermo. Me enteré a la mañana siguiente. Guillermo me llamó desde su cocina. Su voz tenía ese tono tranquilo y monótono que usa cuando está molesto e intenta no estarlo. Papá. Andrés apareció anoche sin avisar, llorando. Me pidió 2.275.000 pesos. Dijo que Brenda me los pagaría con intereses una vez que vendieran la casa. ¿Y qué le dijiste? Le dije que lo quiero y que no puedo ayudarlo. También le dije que Brenda es la razón por la que no hemos tenido una conversación real en 6 años, y que hasta que él vea eso claramente, nada de lo que yo pudiera darle lo ayudaría. Luego le preparé un sándwich y lo mandé de regreso a casa. Me senté lentamente en mi silla de lectura. Eso era lo más que mi hijo mayor había dicho sobre su hermano en mucho tiempo. ¿Estás bien, Guillermo? Estoy bien, papá. Enrique quiere ir el próximo fin de semana a trabajar en ese sextante contigo. ¿Está bien? Está más que bien.
Mientras tanto, Brenda empezó a vender cosas. Sus joyas se fueron primero. Me enteré por Dolores, la del club de modelismo, cuya sobrina trabajaba en una boutique de consignación de lujo en la Plaza Las Américas. Una pulsera de tenis, 2 pares de aretes, y un solitario de diamantes que había sido un regalo de aniversario de Andrés varios años atrás, comprado con dinero que, técnicamente, yo le había prestado. La tienda de consignación le dio unos 315,000 pesos por artículos que habían costado más de 1 millón. Tomó el cheque y no le dio las gracias a la dependienta. Esa fue mi oportunidad. Manejé a la zona industrial una mañana y me senté en la oficina de Ernesto. Él tenía su café. Yo tenía el mío. Deslicé un sobresellado sobre el escritorio. Ernesto, es hora de cerrar el círculo. Quiero que se presenten denuncias anónimas. Una en el órgano interno de control del IMSS. Delegación Veracruz. La otra ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La denuncia al IMSS hace referencia al expediente de Débora Cruz. 3 años de un fallecimiento no reportado, 38 meses de beneficios continuos. Cada registro bancario y firma en el archivo. La denuncia a los seguros hace referencia a la declaración falsa de dependientes de Tania Cruz. Ambas denuncias deben ser completamente limpias. Sin nombres, sin dirección de remitente, solo hechos y referencias a documentos. Tan específicos que no puedan ser ignorados. Ernesto tomó el sobre, lo sopesó en su mano y asintió. Considérelo hecho. Dele 1 o 2 semanas para que se filtre en el sistema. Tomó alrededor de 3 semanas. Un jueves por la mañana, 2 agentes federales de la FGR entraron al lobby de la oficina de seguros de Tania Cruz en la carretera a Paso del Toro, pidieron cortésmente hablar con ella en la sala de juntas, y pusieron una carta de preservación de documentos sobre la mesa. Junto con una lista de 12 preguntas específicas. Tania, según una secretaria que Ernesto conocía, salió de esa sala de juntas 1 hora después, luciendo como si la hubieran drenado físicamente de todo color. Salió temprano del trabajo y no volvió al día siguiente. 7 días después de eso, un segundo par de agentes llamó a la puerta principal de la casa en Boca del Río. Brenda abrió con ropa de yoga. Se identificaron. No alzaron la voz. Le pidieron que saliera y hablara con ellos por unos minutos. Los vecinos lo vieron todo desde sus porches. Esa misma noche, una lluvia fría caía de lado por la calle Zaragoza cuando sonó el timbre de mi casa. Abrí la puerta. Brenda estaba parada sobre mi tapete de bienvenida con tacones y un abrigo de cachemira empapado, con el rímel corriéndole en 2 surcos negros por el rostro. No pidió entrar. Se hundió lentamente, una rodilla y luego la otra, sobre mi porche frente a los números húmedos de la dirección, y dijo con una voz que no le había escuchado usar en 10 años, Horacio, por favor. Te lo ruego. Diles que esto es un error. Devolveremos todo. Haré cualquier cosa. Por favor. Me quedé parado en el umbral de mi puerta por un largo rato. El aire frío pasó a su lado hacia mi pasillo. Un carruaje pasó por algún lugar de la calle. Me hice a un lado. Brenda entró en mi pasillo con tacones inestables, y por primera vez en 10 años de conocerla, se veía más pequeña de lo que era. El abrigo de cachemira le colgaba como ropa húmeda. Su cabello se le pegaba a las mejillas. Su rímel no solo se había corrido, se había acumulado bajo su mandíbula en 2 comas oscuras. Andrés estaba detrás de ella, silencioso, pálido. Con las manos metidas tan profundamente en los bolsillos de su chamarra que las costuras se estiraban. No me miró a los ojos. Miraba a las tablas del piso, al paragüero, al techo, a cualquier lado menos a mi cara. No les ofrecí asiento. No les ofrecí una toalla. Entré a la sala principal, encendí una sola lámpara de bronce sobre la mesa lateral y me paré junto al viejo secreter de roble que había pertenecido a mi abuelo. La lluvia afuera era lo suficientemente fuerte como para que las canaletas se quejaran. Brenda empezó a hablar antes de estar completamente adentro de la habitación. Las palabras salían de ella en un torrente largo e ininterrumpido. Firmaría cualquier cosa. Se disculparía públicamente. Una carta en el periódico, un vídeo, lo que yo quisiera. Se mudaría. Se iría de Veracruz, se iría del país, se llevaría a Andrés con ella,
o lo dejaría si yo lo prefería. Devolvería cada centavo del dinero del IMSS con intereses. Había estado bajo estrés. Había estado bebiendo demasiado. La muerte de su madre había roto algo en ella. Que amaba a mi difunta esposa, juraba que sí la amaba. Que solo se había sentido confundida ese día en el panteón. Que podía arreglar esto. Que podía arreglarlo todo. Solo necesitaba una oportunidad. Una sola oportunidad. Una llamada telefónica mía a la oficina federal, y todo esto podría desaparecer. Tenía 34 años. No podía estar bajo libertad condicional. No podía tener antecedentes penales. Tenía una carrera. Tenía planes. Tenía una vida. La dejé desahogarse. No la interrumpí ni una sola vez. Observé su rostro mientras hablaba. Los surcos de rímel. El labio inferior que no se quedaba quieto. El pequeño nudo en su garganta cada vez que decía la palabra, por favor. Cuando finalmente se quedó sin aire, la habitación quedó en silencio, excepto por la lluvia que golpeaba el balcón de hierro forjado en el exterior. Esperé hasta contar a 5. Luego, abrí el cajón central del secreter y saqué un folder de cuero café. Lo puse sobre la cubierta de caoba que nos separaba. Lo abrí. Y fui desplegando cada documento como un croupier abriendo una baraja de cartas. Primero, los documentos ejecutados, sellados y presentados del fideicomiso irrevocable, nombrando a Guillermo, Enrique y Clara como beneficiarios principales. Irrevocable significa lo que la palabra dice. Ni siquiera yo podía tocarlos ahora. Segundo, los informes de Ernesto Herrera, los estados de cuenta bancarios certificados, el acta de defunción, los 38 meses de depósitos no reportados, el rastro de las transacciones, las firmas de Brenda en filas fotocopiadas, una por página. Tercero, las confirmaciones impresas de las 2 líneas de denuncia federales, los números de folio de recepción, las referencias de los casos activos del órgano interno de control del IMSS y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y por último, lo dejé por separado a un lado de los demás, por sí solo, un trozo de papel doblado, suavizado por meses de haber sido leído y vuelto a doblar, con la letra de mi esposa. Revisa las cuentas de la madre de Brenda. Algo anda mal. Brenda se quedó mirando la nota. No intentó alcanzarla. La vi comprender, pieza por pieza, lo que estaba mirando. Su respiración cambió. La mano que tenía sobre el pecho cayó a su costado. Sus rodillas se bloquearon. Sus ojos dejaron de moverse. Esperé a que levantara la vista para mirarme. Elena lo sabía, le dije. Mantuve mi voz estable. No la levanté. Me dejó esta nota 3 días antes de morir. Te paraste sobre la tumba de una mujer que ya te había calado por completo, y te reíste. Yo solo tuve que terminar lo que ella empezó. Dejé que eso se asimilara por un momento. No hay tratos esta noche, Brenda. El fideicomiso va a los nietos que conocían su nombre. Tú irás a donde los tribunales decidan enviarte. Porque la fila en la que me estabas poniendo, esa nunca fue mi fila. Siempre fue la tuya, y ya estás parada en ella. Su rostro hizo algo que recordaré por el resto de mi vida. No una sola emoción, sino el colapso de unas 6 de ellas seguidas. Primero impacto, sus cejas se levantaron y se mantuvieron así, luego un destello de algo parecido a la rabia, que contuvo tan rápido que su mandíbula hizo un chasquido audible. Luego, incredulidad. Literalmente sacudió la cabeza con lentitud, como si pudiera desalojar físicamente lo que estaba viendo. Después, una especie de comprensión hueca que drenó de su rostro el último rastro de color. Su mandíbula se movió, pero no salió ninguna palabra. Extendió una mano temblorosa hacia el folder, tocó el borde del número de caso del IMSS con la yema de un dedo, y retiró los dedos como si el papel estuviera ardiendo. Sus hombros se levantaron 2 veces, en pequeños y superficiales jadeos. La agente de bienes raíces segura de sí misma, la mujer que me había siseado en un pasillo de mármol 3 semanas antes, la mujer que había ensayado una disculpa sobre un pay de nuez. Ninguna de esas mujeres estaba de pie en mi sala principal ya. Lo que quedaba era una mujer con un abrigo mojado que acababa de darse cuenta de que cada movimiento que había hecho desde octubre había sido vigilado y archivado.
Andrés hizo un pequeño sonido detrás de ella. No una palabra, solo un sonido. Brenda se dio la vuelta lentamente. No lo miró a él. No me volvió a mirar a mí. Salió caminando de mi sala, pasó junto al perchero y empujó la puerta principal hacia la lluvia. La puerta se cerró a medias detrás de ella. Andrés se quedó parado en el umbral abierto por un largo momento. La lluvia golpeaba la entrada y se acumulaba en la madera. Miró fijamente al suelo. Cuando finalmente levantó la cabeza, tenía los ojos húmedos, pero la boca en silencio. Lo siento, papá, dijo. Fue apenas más fuerte que un susurro. Miré a mi hijo. Miré al hombre de 38 años que había seguido a Brenda hasta la puerta de mi cocina aquel primer domingo, que había sentido junto con ella en la casona del malecón, que había presentado una demanda para que declararan incompetente a su propio padre, y vi, tal vez por primera vez en 5 años. Al muchacho que había llorado en la mesa del comedor de mi esposa. Asentí levemente una vez. No hablé. Luego, cerré la puerta. Los cargos federales cayeron unas 2 semanas después. Brenda Bernal y Tania Cruz fueron acusadas de fraude al IMSS, fraude electrónico y conspiración. Los 3 cargos acumulados de la forma en que los fiscales federales los acumulan cuando quieren que un acusado acepte un trato antes del juicio. El presumido nuevo abogado de Brenda duró alrededor de una reunión antes de decirle que ella ya no podía pagar sus honorarios. Un defensor de oficio se hizo cargo. En 10 días, ella había firmado un acuerdo de culpabilidad, la restitución de la totalidad de 1.450.000 pesos, una multa adicional de 700.000 pesos, 18 meses de libertad condicional federal, 300 horas de servicio comunitario. Que un juez le asignó en un banco de alimentos en la zona industrial, y la parte de la que no pudo salir comprando su salida, un registro permanente en sus antecedentes penales federales, mismo que llevaría desde sus 30 años hasta la tumba. Tania obtuvo 24 meses de libertad condicional federal y la revocación permanente de su licencia de seguros. Se mudó de regreso con una tía a Jalapa y empezó de nuevo como recepcionista. El colapso de Andrés fue más silencioso. No podía pagar los pagarés. No podía pagar la sentencia judicial de 255.000 pesos. No podía refinanciar la casa doblemente hipotecada. Se declaró en bancarrota mediante un concurso de acreedores en el juzgado federal, entregó la casa en Boca del Río y se mudó solo a un pequeño departamento rentado al norte del centro. Él y Brenda no solicitaron el divorcio, pero ya no vivían en el mismo lugar, y Ernesto me dijo que no se habían hablado en 6 semanas. No firmé ningún papel de perdón. No hice declaraciones públicas. No llamé. No escribí. Guillermo manejó desde Tampico el fin de semana después de que se anunció el acuerdo de culpabilidad, con Enrique, Clara y una hielera llena de sándwiches para el camino. Entraron por mi puerta principal haciendo ruido y riendo, y la casa de la calle Zaragoza volvió a sentirse como un hogar de verdad. Yo tenía algo que había estado esperando darle a mi nieto. Llevé a Enrique al estudio y le entregué una pequeña caja de madera. Adentro, sobre una cama de terciopelo oscuro, estaba el sextante de bronce de 1890, completamente restaurado, cada espejo reemplazado, cada arco pulido, y la escala Vernier legible de nuevo. Junto a él, envuelta en una tela suave, estaba la pequeña brújula de bronce que yo había sostenido en el panteón, la misma que mi esposa había llevado en su bolsa por 30 años. La brújula es tuya ahora, mijo, le dije. Tu abuela la llevó consigo por más tiempo del que yo tengo de conocerte. Ella decía que siempre decía la verdad, incluso cuando la gente a su alrededor no lo hacía. Creo que ella querría que la tuvieras. Enrique sostuvo la brújula con ambas manos. Tiene 12 años. No llora con facilidad. Tampoco lloró ese día, pero se la apretó contra el pecho como si entendiera exactamente lo que le había dado. Clara, de 9 años, se subió a mi regazo en el porche esa tarde y me pidió que le contara una historia sobre su abuela. Le conté sobre una subasta en Boca del Río hace muchos años, donde su abuela había fingido quedarse dormida en la segunda fila para que un hombre de la capital dejara de pujar contra ella por un reloj de péndulo. Le conté cómo leía a las personas mejor que nadie a quien hubiera conocido. Le conté la historia de una nota doblada en un bolsillo que atrapó a una tramposa 3 días después de haber sido escrita.
Clara escuchaba y asentía como si todo eso fuera perfectamente obvio, de la forma en que los niños a veces pueden entender el mundo de los adultos mejor que los propios adultos. La última tarde de ese mes, después de que Guillermo y los niños habían regresado manejando a Tampico, me senté en mi porche de la calle Zaragoza y observé cómo la luz cambiaba sobre el puerto. El aire era fresco, pero lo peor del invierno ya había pasado. Un velero viraba en el canal. La palmera cruzando la calle se movía suavemente. Sobre la mesa de mi porche descansaban dos cosas: el proyecto de un nuevo sextante que había comprado en la misma venta de garaje de donde venía el primero, en peor estado que el anterior, lo cual era exactamente la razón por la que lo quería. Y un sobresellado de Gregorio Martínez que había llegado esa mañana. Lo tomé, rompí el sello y leí la carta de una sola página que venía dentro. Horacio, últimos registros completados. Fideicomiso ejecutado, fondeado y registrado. Enrique y Clara han sido nombrados como beneficiarios principales según sus instrucciones. Toda la documentación está en orden. No se requiere nada más de su parte. Atentamente, Gregorio. Dejé la carta sobre la mesa. Miré hacia el puerto, y por primera vez desde una fría mañana de octubre en el panteón particular, sonreí. No una sonrisa afilada, ni una sonrisa de satisfacción, sino una sonrisa real, del tipo que le das a un paisaje que pretendes seguir mirando durante mucho tiempo. El bronce del nuevo sextante captó los últimos rayos del sol de la tarde. La brújula de mi esposa estaba dentro, en la repisa de la chimenea, a salvo en las manos del próximo Bernal que supiera cómo leerla. En algún lugar de Boca del Río, una casa que nunca me había gustado estaba siendo puesta a la venta. En algún lugar de Jalapa, una mujer contestaba un teléfono por primera vez como alguien que ya no poseía una licencia de seguros. En algún lugar al norte del centro, un hijo estaba sentado en la pequeña cocina de un lugar rentado, y tal vez, solo tal vez, estaba empezando el lento trabajo de convertirse en un hombre de nuevo. Ya nada de eso era mi problema. Tomé un trapo de algodón, abrí mi caja de herramientas y empecé a limpiar la primera pieza del nuevo sextante. El columpio del porche crujió. Un pelícano pasó planeando sobre los techos. La casa estaba en silencio, de la manera en que una casa está en silencio cuando las personas correctas finalmente viven en ella. Al anciano que pensaban que estaban enterrando todavía le quedaban muchas tardes como esta, y tenía la intención de disfrutar cada una de ellas. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre este relato en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.